Queridísimo profesor, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué hubo, doctor? ¿Qué hubo, público? Público, primero que nada Esperando que se hayan queremos, mandado. queremos agradecerles por estar aquí sintonizados, escuchando su podcast favorito, Políticamente Incorrectos. Y hoy, pues, queríamos hablar de un tema que nos aqueja a todas las personas de alguna u otra manera, ¿no, profesor? A ver, nos queremos alejar un poco de tanta política, tanto COVID y queremos platicar de cosas interesantes, ¿no? Porque lo que platicamos lo encuentras en un periódico, Claro, pero digo, tal vez no desde nuestro punto de vista. Pero en México y en todo el mundo lo que queremos platicar es una situación real y se trata de la situación del privilegio. ok. Primero En que nada, México, ¿tú crees que el bueno, perdón, privilegio existe, profesor? sí. Ok. ¿Por qué, profesor? El privilegio, a, a la hora de compararte con alguien que tiene algo que tú no tienes, tú consideras a esa persona como privilegiado. ¿Alguien superior? O sea, Y ¿reconocer no el solo privilegio en alguien es reconocer su superioridad? ¿O simplemente reconocer que tiene un privilegio que uno? material, sí. Ok, Su superioridad material, sí. O también intelectual, güey. Puede haber un privilegio intelectual. Alguien que aprendió inglés contra alguien que no aprendió inglés porque no tuvo la oportunidad, es un privilegio intelectual que tuvo. claro. Pues sí. De hecho, mira, hay Y una socióloga, una socióloga periodista que se llama Susan Cope, la cual escribe que el cerebro adulto es mucho más plástico de lo que pensábamos y que es posible que uno reconozca sus disonancias cognitivas, si tú recuerdas de lo que habíamos hablado, y cambie las percepciones asentadas. Por ejemplo, si tú naces en un lugar de mucho privilegio, pues a ti se te va a hacer normal ver coches deportivos, ya sabes, llevarte con ciertas personas, viajar a ciertos lugares, mientras que una persona que no ha nacido dentro de ese privilegio va a considerar normal otras cosas. Entonces, el privilegio es básicamente algo percibido, ¿no crees, profesor? no, no, porque a la hora que tú te juntas con personas que no tienen o que tienen algo que tú no tienes, automáticamente tú no encajas con ellos. Porque una relación, una amistad, se forma a partir de puentes, donde cada puente es algo en común que tienes. Y si el dinero, los restaurantes donde puedes comer, la capacidad tienes de tener un coche, si tú no tienes esos puentes en común como una base, es mucho más difícil llevarse con ellos. Tú lo ves Tener en esas Hollywood, conexiones. güey. Los de Hollywood salen con los de Hollywood, a huevo, Sí, porque comparten tanto en común, güey. Si salieran con un average Joe, el average Joe inmediatamente tendría envidia a su privilegio y le diría como, ¿de qué te quejas? Tienes dinero, tú solo te drogas, tienes la vida resuelta, tú solo tienes que actuar en películas, yo tengo que trabajar en claro. el súper de 9 a 9. Sí, Entonces es una relación de envidia, de resentimiento. Y lo mismo pasa con nosotros. Tú y yo, doctor, no nos podemos llevar con gente que vive en la selva porque simplemente no compartimos esos enlaces como base común. bueno, como humanos yo Por creo que sí el hecho podemos establecer una relación. Nada más, esa relación no va a llegar muy profundo ni mucho más allá. no va a ser Ajá, no va a ser tu amigo más cercano. Y eso lo entiendo. Pero lo que yo te quiero decir, profesor, es, o sea, el concepto de privilegio es un concepto puramente sociológico. En verdad, yo creo que no existe el privilegio. Obviamente, si tú dices una persona que gana 6 figuras mensuales tiene una mejor vida que la que gana 4 figuras mensuales, pues por obviedad es cierto, ¿no? Quien tiene más capital, pues se puede dar una mejor vida. No obstante, yo creo que el objetivo de pedirle a alguien que cuestione su privilegio, o en inglés, check your privilege, tendría que, pues, convencerle de que existen dos tipos de privilegios, ¿no? Como te expliqué hace rato, porque una persona que vive en un rancho, alejado de la sociedad y alejado de cualquier lujo de una zona urbana, pero tiene comida en la boca y tiene ciertos bienes, hace que esa persona tenga un privilegio sobre la misma persona que vive en el rancho de al lado que no tiene para comer, ¿sabes? Entonces, el privilegio es como una escalera, güey.
¿sabes? El escalón de abajo pues tiene más privilegio el escalón de arriba y el escalón de arriba subsecuente tiene más privilegio que el anterior. Entonces, hay muchas maneras de medir el privilegio, ¿sí? El Sí, hay, privilegio, hay muchas maneras de privilegio, todos tenemos pero privilegio. todos tenemos privilegio, pero algo que se confunde mucho es que solo pensamos en privilegio socioeconómico. Y eso es un error, porque existen muchos tipos de privilegio. Claro, Podrías argumentar que alguien blanco tiene más privilegio que alguien que es negro. Podrías sí, argumentar que alguien heterosexual tiene más privilegio que alguien gay. claro. Un hombre tiene más privilegio que una mujer, religión. Te puedes ir a varios tipos de privilegio, varios con los que nacemos, varios con los que ganamos. Dentro de los círculos de Entonces, poder, ¿no? exacto. Y es simplemente porque la sociedad lo percibe como un privilegio. Tiene algo diferente tener la piel blanca o negra. Podrás decir que físicamente sí, si te da el sol, tal vez te quemas menos si eres negro, no sé qué, pero de manera general te van a tratar mejor si eres blanco. Y es la triste realidad. Claro. Es Ahora, el mundo, ¿no? Ahí es donde vivimos. quiero hablarle a nuestra audiencia que quiero que sepan Triste. que en ¿Estás de ningún acuerdo, doctor? momento, no, te voy a decir por qué. Porque tú estás metiendo en juego la empatía, ¿sí? Y cuando tú metes en juego la empatía, sucede lo que te empiezas a cuestionar, ¿no? Estábamos teniendo una conversación hace rato sobre que hay ciertas personas en tu trabajo que ganan menos que tú ganas mucho más que ellos, trabajas menos y que ellos probablemente se queden en esa zona del trabajo toda su vida. Eso es quizás algo que tú y yo no sabemos, ellos quizás quieren mejorar y tú tienes un camino más brillante dentro de tu zona laboral, ¿no? Simplemente por los estudios que traes y las capacidades que has adquirido a lo largo de la vida. Eso es Y privilegio. es ahí donde yo te digo, tu empatía y tus emociones te hacen sentir un cierto remordimiento por ser más capaz que los demás. Pero el ser más capaz que los demás te ha puesto donde estás hoy. El haberte llevado la chinga intelectual que te llevaste te lleva a una mejor posición el día de mañana. Y es por eso que el camino de la meritocracia, o sea, del esfuerzo propio, forja un privilegio absoluto siempre y cuando se siga viendo una mejora, ¿no? En el individuo. Entonces, la persona siempre va a buscar mejorar en el trabajo, en la casa, en su riqueza personal, en lo que sea. Y entonces el privilegio, si, bajo los términos que tú me dices, atrae más privilegio, ¿no? O sea, la gente privilegiada teje sus redes, como tú lo dices en Hollywood o en distintas partes de la ciudad mexicana, Exacto. tejen sus redes formadas con gente del mismo núcleo. No obstante, la sociedad es, es una parte de, o sea, somos personas interconectadas entre todos. Entonces tienes que convivir con todas las personas de la sociedad, las llames o no privilegiadas, es a lo que voy. Solo que tú reconoces mejor a las personas con las que tú te llevas, ¿no? Como tus close friends y así, Exacto. que convives más día Pero tú con día. hablaste aquí de capacidad. Capacidad, sí. Existe la capacidad que alguien le echa más pilas a algo, le dedica 8 horas y el güey que no llegó lejos solo le dedicó 4. Pero ¿qué me dices de los privilegios que nombré? Como tú eliges ser gay o no eliges ser gay, tú Ok, eliges nacer hombre o eliges nacer mujer. Esos ah, privilegios naces con ellos, no los o, elegiste. Tú o no sea, elegiste ser musulmán o no. Te una persona gay indoctrinaron y tiene, una persona gay tiene menos privilegios en tus términos. no porque yo digo, la sociedad dice que La un gay sociedad lo dice. hoy en Sí, día recibe más crítica que un blanco o claro, que alguien la gente te va a tratar raro. Eso, mira, yo no te estoy cuestionando. Ahora, es obvio que vivir en una burbuja te puede hacer insensible a los mundos diferentes al tuyo. Y es quizás por eso que las personas que nos estén escuchando perciban un cierto tono de falta de empatía dentro de nosotros. Sin embargo, quiero decirle a la audiencia que tanto el profesor como yo no reconocemos el privilegio alguno, ¿sabes? Tú estás donde estás porque allí estás y ahí te tocó vivir. Obviamente, no estamos diciendo que el pobre es pobre porque quiere. Claramente la sociedad está dividida, tiene unos sesgos impresionantes dentro de cómo se maneja todo en la vida, ¿sabes? Desde el recurso hasta cómo manejan a las mismas personas. Hay un racismo muy evidente en México y en otras partes del mundo que impide que muchas personas puedan salir adelante y eso sí lo reconozco. No obstante, no creo que tenga que ver con el privilegio, el que tú dices, ¿no? es el privilegio, porque tú estás en el lado de la gente privilegiada que puede ver a la otra gente para abajo. Ok, Eso entonces es privilegio.
te estás yendo por Cuando el se, lado cuando de se hundió la el dignidad y Titanic, la justicia social, ¿no? cuando se Entonces, hundió el Titanic, privilegiados fueron los que tenían barquito para escapar, güey. Y no mira, privilegiados fueron los hombres que se la pelaron y se hundieron con el barco. sí, mira, la dignidad y la justicia social, si no la relacionas con el privilegio, es algo vacío, ¿no? Porque en verdad hay una conexión emocional que se genera al tú ver una persona que tiene menos privilegio que tú, ¿no? Con estos términos. Entonces, al tú reconocer la inferioridad del privilegio, no significa justificar o intentar comprender actitudes racistas, homófobas, sexistas, de intelecto, de decir a alguien eres un imbécil, no tienes estudios, sino buscar la mejor manera de erradicar esto. Ahora, yo no creo que en tu lifetime, en mi lifetime, llegues a ver que el racismo desaparezca por completo, porque hay una parte de la sociedad que lo aprueba, ¿sabes? Entonces, por más que tú no seas racista, siempre va a haber alguien racista. Es igual con todo lo demás, con los homófobos, con los sexismos, siempre va a existir gente machista, siempre va, ya sabes. Entonces, es imposible desaparecer, pues, estos sesgos sociales de los que hablamos, que identificamos como privilegio, ¿no? ¿Qué opinas, profesor? Es muy difícil. A ver, por ley no existe privilegio. Por Por ley, ley, exacto. realmente el Todos privilegio es somos un iguales. mito y todos somos iguales. No Claro. dice, los judíos están exentos de esto y los musulmanes sí tienen que pagar esto. No, ni dice los blancos son mejores que los morenos, cero. No lo Pero dice. socialmente hay prejuicios con los que nacemos, doctor, y tú sabes de qué estoy hablando, Sí. que nos hacen ver como inferior o nos dan, olvida ver como inferior, nos abren más puertas que los demás. Tú tienes las El puertas poder estudiar abiertas. en una escuela bilingüe, como decimos tú y yo, doctor, nos abre miles de puertas más que Claro. el pobre güey que pues no tuvo acceso a eso. Pero tú estás obligado, solamente por haber estudiado en una escuela bilingüe, tú estás obligado a ser un perro privilegiado, miserable, ¿no? Un güey que vive mejor que los demás y eso te hace una persona desdichada, ¿no? Porque básicamente existe un resentimiento social y es que la mayor parte de la sociedad no está como tú y por algo tú eres el malo, ¿no? Tú eres el opresor. ¿Sí? ¿Tú crees que exista esa percepción de la que yo hablo, profesor? Ah, el white guilt, güey. Claro que existe. Por eso El hay, white guilt, hay tanto aquí énfasis en Black Lives Matter. traduzcámoslo en español, un Por eso fifi hay tanta guilt, ¿no? inclusión y protección hacia las mujeres. El fifi guilt, pues sería lo equivalente, estoy de acuerdo, pero existe, güey. Tú Vamos, le, le das la moneda en la calle En porque Estados Unidos, te el sientes privilegio culpable. del que tú hablas es, exacto, en Estados Unidos el privilegio del que tú hablas es el racismo, ¿no? Está más marcado allá. Y aquí en México sería el clasismo, Es ¿no? justo. Esa especie de privilegio. No obstante, no Es, existen. es, Yo el, sigo es, diciendo que no. es por ley, tienes que tener cierto porcentaje de asiáticos, latinos y negros en las universidades. La cuota racial. Es real esto. Cuando das becas, tienes que dar cierto porcentaje de becas a negros. Yo estudié en Estados Unidos y hay una cuota Es de huge. becados. Hay una cuota de becados y yo estaba en una escuela privada, entonces sí, había una diferencia abismal entre los alumnos que pues podían pagar la educación y todos los alumnos que venían del Bronx, ¿no? De zonas gueto de Nueva York. Y de hecho, la gran mayoría, si no es que la totalidad de las becas que daban en esa escuela era para gente de color. Entonces, ahí pues ves una diferencia enorme, ¿no? Entre la gente que puede pagar su educación, que vienen probablemente de China o de algún otro país gringo porque era una boarding school, y luego todas estas personas que eran gringos de Nueva York estudiando en la misma escuela, y sí había cierta división. Pues tú te dabas cuenta cuando había algún problema en la escuela, alguna pelea, algún robo de algo, casi siempre eran los alumnos, pues que te digo, ¿no? Estos alumnos, los que se metían en problemas. Y quizás no era porque ellos en verdad eran malos o no, sino era que los otros alumnos en verdad vivían en un privilegio mucho mayor que el que ellos tenían, recibían allowances de $500 a la semana, ellos no recibían ningún dinero en la semana, ¿sabes? Entonces, es esta clase de divisiones lo que genera que sucedan, lo que da pie al crimen, lo que da pie a peleas, inclusive, y a grandes rasgos, llevándolo ya a una sociedad grande, todos los problemas de la sociedad vienen gracias a esto, ¿no? A la división de poderes. ¿Qué opinas? Es que es mucho más profundo que eso, doctor. Porque
es muy difícil atacar la raíz del problema, la raíz del problema, porque los negros están básicamente segregados en ghettos, en pueblitos chiquitos, en the Claro. Bronx, y no pueden salir, güey, porque es igual aquí en México. Están atorados con la droga, están en the hood, haciendo crimen, robando, y no tienen la oportunidad de salir de ahí. No hay, y hay mucho funding. En la era de Obama invirtieron billones de dólares en funding para los guetos, a ver si podían salir, pero fue un total fracaso. De hecho, te quería comentar esto, de lo que tú me estás hablando. El racial gap y las complejidades dentro de los procesos del housing en Estados Unidos son desde hace más de 100 años, cuando los mismos presidentes y gobernadores de cada uno de los estados decidían dónde vamos a acomodar a la gente negra y dónde vamos a acomodar a la gente blanca. Es por eso que se crearon los famosísimos clusters de gente de color o gente asiática en las ciudades populares de Estados Unidos. Y es por eso que donde vive la gente negra en el gueto, las casas cuestan menos, inclusive la mitad de lo que cuestan en el Upper Side de Nueva York. Y esto lo puedes ver en todas las ciudades de Estados Unidos, desde Los Ángeles hasta Nueva York, de costa a costa. En el gueto, donde viven las personas hacinadas, viven familias muy numerosas, latinos y demás minorías raciales, probablemente paguen renta, ni siquiera sean dueños de la casa, viven en condiciones mucho peores y más deplorables que los contrapartes que viven en los suburbios, ¿no? Que probablemente tienen un mortgage en su casa o probablemente ya la acabaron de pagar. Y esto, al final, se pasa a las escuelas, ¿no? Porque allí en Estados Unidos, pues tú vas a la escuela de la zona donde eres. Entonces, la gente del gueto va a una escuela de peor calidad que la gente que vive en East Side Manhattan. Y así, entonces, esto se va perpetuando año, o sea, año con año, décadas con décadas, y se sigue jugando este mismo modelo de opresión social, eh, que pues tanto ha sucedido, ¿no? Estos años en Estados Unidos y en otros lados del mundo. Lo interesante, doctor, es que aparte de estos programas que hicieron, le daban hipotecas con tasas de interés bajísimas a estos negros para que se salieran del gueto. El No las punto de esto pagaban. era sacar a todos los negros y destruir los guetos. Pero los mismos negros no querían salir del gueto, estaban conformes viviendo ahí. Sí. Entonces psicológicamente está muy interesante. Ellos mismos no querían upgradear su casa o Bueno, preferían seguir viviendo ahí si me porque es lo permites que decirte consideraban su algo, casa. profesor, aquí en la Ciudad de México no tienes que ir tan lejos, han sucedido cosas similares. Donde está el edificio del Pantalón, en Coajimalpa, eran muchas casitas, eran pues, casitas construidas en el cerro y desalojaron a gran parte de las familias que vivían en esas zonas simplemente para dar pie a estas grandes obras arquitectónicas que le iban a brindar pues tanta lana a la ciudad. Pero hubo una parte de los residentes que no se quisieron mudar. Tú puedes buscar en Google Imágenes, es un caso muy sonado, y literalmente en una de las zonas más valiosas de México, que ha tenido mayor plusvalía en los últimos 20 años, hay un cinturón de pobreza muy grande de gente que se negó a desalojar, pero sus casas no valen más, aunque estén en esa zona, porque no tienen los servicios de luz o de agua necesarios, porque el mismo gobierno, al ver que ellos no iban a dejar de vivir ahí, dijeron, pues hay que dejarles de poner atención y de alguna manera están olvidados por el gobierno en esa zona. Y es la zona bosque, es una zona muy privilegiada de la ciudad, en verdad. Entonces, esta clase de cosas sucede en todos lados. En Brasil, exactamente lo mismo, con las favelas, ¿sabes? Entonces, ¿por qué es que de un lado de la favela tienes estas mansiones enormes con 3 albercas y al otro lado de la barda tienes 700 casas y valen una quinta parte de lo que vale la casa cruzando la barda? Y tú puedes ver estas divisiones en muchas fotografías y son evidentes, ¿no, profesor? Sí, fun fact, igual que pues, la gente de México le dice naco a los de abajo, ¿sabes cómo le dicen los brasileños a los de la favela? ¿Cómo? Les dicen favelados. Favelados, fabulosos. Qué poca madre. Bueno, los términos despectivos siempre vienen, ¿no? Por ejemplo, este término whitexican, que mucha gente trató de hacer el mame, ¿no? De que es racismo inverso. A ver, pendejos, el racismo inverso no existe, ¿sabes? El racismo es racismo y ya, ¿sabes? O sea, y Reírse, el chiste de White Chican es reírse de nuestro privilegio. Esos son los chistes claramente, White Chican. el chiste de los whitexicans Identificar es reírse de un privilegio. problemas de lo que nos estamos quejando. Y el punto de eso, güey, es que
cuando una persona se ríe de los Whitexicans o de los Shrexicans, ¿te acuerdas de los Shreks que salieron? Que era portraying, Sí, pues, este lado no tan bonito, ¿no? De los mexicanos. Al final, lo único que muestra es que careces de conocimientos, güey, o que estás inclusive resentido socialmente, ¿no? Porque si te burlas del white mexican, estás burlándote del privilegio que tú careces o de la pendejez de esta persona que vive en privilegio. Y si te burlas del Shrexican, te estás burlando del naco, de alguien que tú ves o que tú clasificas como menos, entonces estás siendo clasista. Ahora, para nuestra audiencia joven que ha llegado a este punto del podcast, más jóvenes de 20 años, no tiene nada de malo tener tus estándares. Y eso es algo que se viene discutiendo desde hace muchos años. Por algo te juntas con los amigos que te juntas, por algo tus círculos de gente es más similar a ti, sabes, que a otras personas. Es por ello que se crean los círculos sociales, ¿no? ¿No, profesor? Las distintas, como están en la India clasificados como castas. ¿Tú sabías esto del sistema de castas que hay en la India? cuenta, Ok, te lo explico. no sé. Eh, ok, en la India, espera, bueno, en la India hay una, dos, tres, cuatro, cinco castas. Lo puedes googlear ahorita. Y el sistema de castas está dividido en cuatro categorías principales. Los barmanes, los kshitrayas, los vaishiyas y los shurdas. Ajá. Ahora, en verdad, en Gran Bretaña, ellos diseñaron este sistema de castas y se los fueron a meter en el cerebro cuando los colonizaron. O sea, los hindús no creían en esto hasta que los británicos se los enseñaron y actualmente están pagando las consecuencias. Entonces, para poder entender qué son y cómo funcionan las castas de la India, debemos saber que el sistema de castas de la India se encuentra entre las formas más antiguas de estratificación social que ha sobrevivido a lo largo de los años. Se dice que el sistema que divide a los hindúes en rígidos grupos jerárquicos no se rompen, o sea, tú no puedes coger con alguien de la casta de abajo y esa persona no va a coger con alguien de la casta de arriba ni de la de abajo. Tratan de mantenerse en su casta. Y básicamente las castas surgieron hace más de 1000 años y se las inculcaron estos británicos a los hindúes a la hora de colonizarlos como para una manera de controlar sus mentes, ¿no? De controlar cómo ellos se veían a sí mismos. Y es básicamente, pues les dicen que el orden jerárquico, primero están los barmaneses, que eran principalmente maestros, intelectuales, gente que provenía de la cabeza de la capital, gente pues con más conocimientos, ¿no? Como lo estábamos mencionando hace rato. Luego vinieron los kshatriyas, que son los guerreros o gobernantes, gente que trabaja para el gobierno, policías y demás, gente que le sirve a los de arriba. Y abajo de ellos están, en tercer lugar, los vaishiyas, que son comerciantes, creadores de comida, cultivadores y demás, ¿no? Y abajo de eso están los shurdas. Y los shurdas son todos los que hacen todos los trabajos serviles o que inclusive piden limosna, que están hasta abajo, ¿no? Lo más, o sea, perdonen la palabra, pero lo más inmundo de la sociedad, o sea, toda la parte sucia es donde están ellos. Y estas castas están muy, muy, muy bien divididas. O sea, allá no hay de que la telenovela del güey fifi que se casó con la sirvienta, no pasa eso, güey, ¿sabes? Allá están, las castas se las toman en serio y no las rompen. Entonces, es un sistema de racismo ideológico inculcado por los británicos. O sea, los españoles pudieron haber hecho lo mismo aquí con nosotros, ¿no? Cuando llegaron aquí a América. Y no lo hicieron. Entonces, ¿por qué se les implementó este sistema de castas? Por control. Querían tener una manera de controlar al pueblo, literal, de controlar desde los más pobres hasta los clase alta, se podría decir. ¿Tú qué opinas de este sistema de castas? Que es algo que pues, tiene toda la existencia, ¿no? ¿Qué opinas, profesor? Mencionas que es una burbuja que está explotando ahorita, ¿no? Que lo trajeron los ingleses y que ahorita están sufriendo las consecuencias. Eh, no es que ahorita estén sufriendo las consecuencias, pero lo traen tan arraigado que ellos creen en las castas como una ley de vida. O sea, ellos dicen, yo nací Brashaya y ahí me voy a quedar, ¿sí? Y es un sistema que es completamente injusto y regresivo. O sea, literal te dice, tú eres jodido y ahí te vas a quedar, no tienes por qué aprender porque tú eres un jodido y ahí te tienes que quedar, ¿sabes? Entonces, a mucha gente la mantiene oprimida, mientras que a los que les dicen, no, pues tú eres uno de los chishetrillas, eres el más chingón, eres el rey y por eso tú mereces tanto y así, se presta también a abusos, a violaciones, a abuso de poder y demás tipos de cosas dentro de la sociedad. Sí, o sea, hay una división muy, muy marcada entre cada segmento de la población.
casi que, o sea, hasta le hicieron su propia categoría. Sí, y de hecho, allá no lo dividen como en clases sociales, las castas las dividen más como por profesión y ocupación, si te fijas, pero al final, conforme te lo fui recitando, tú te das cuenta que los de hasta arriba pues están en los trabajos de puro intelecto y conforme vas bajando en las castas, cada vez se vuelve más manual o pues más esfuerzo, ¿no? Necesitas para poder conseguir lo que necesitas. Esto te dice que una persona que está hasta abajo de la pirámide tiene que trabajar 5 o 7 veces más de lo que tiene que trabajar el güey que está en la pirámide, en el nivel de la pirámide de arriba. Y no te digo el de hasta arriba, que no trabaja nada y se lleva toda la riqueza. Es muy parecido al esquema Ponzi, ¿no? Que hablamos, como negocios, funciona igual, la riqueza siempre fluye hacia arriba de la pirámide. Y ahora, ¿eso es privilegio, doctor? ¿Los que están hasta arriba? Ok, esta pirámide de castas no te menciona nada de privilegio, o sea, te menciona cómo es que la sociedad hindú se percibe a sí misma. Esto, Estoy hablando que si el que tiene que trabajar 5 veces más que está hasta abajo para tener lo que tiene de hasta arriba, el que está arriba está en privilegio. ok, en los términos que estábamos hablando anteriormente, tiene una ventaja el de arriba, tiene que trabajar menos. No obstante, yo creo que el que está abajo más bien se encuentra en desventaja. Yo no diría que tiene un privilegio el de arriba, yo diría que tiene una desventaja el de abajo más bien, porque no empezaron en igualdad de condiciones. Pero privilegio de dónde, ¿no? ¿No crees que el de arriba quizás trabajó lo suficiente y se partió la madre para estar donde está? Le costó mucho trabajo, quizás al otro lo que le faltaron fueron oportunidades, ¿sabes? Pero no hay por qué con el resentimiento social traer a los que están arriba hacia abajo, cuando los que están arriba pueden traer a los de abajo hacia arriba. Sí, y los de arriba socialmente tienen la responsabilidad de ayudar a los de abajo, ¿no? Socialmente tienes O que, sea, los que están arriba quieren, o sea, me ha tocado que el jefe le invita la comida al chofer, ¿sabes? Porque claro, es simplemente guilt, es lo que es, se siente culpable. O le paga clases de inglés a la que ayuda a limpiar en su casa. Eso es querer ayudar porque te sientes culpable que tú tienes o estás en una realidad más suprema que el de los demás. sí, la verdad. Pero te voy a dar un ejemplo donde yo no me siento culpable, doctor. Justo hablando de India, hay una isla, creo que le pertenece a India, de hecho, se llama Sentinelese. De hecho, es una tribu intacta con la que no se ha tenido contacto. Y es muy bien sabido que esta tribu, los sentineleses, Ajá. si tú quieres ir a la isla a explorar, te matan. Sí, Te matan. son muy agresivos. De hecho, hay un avión Hay que un pasó video, por arriba de la isla y acabó con puras flechas abajo, que le dispararon con el arco. lo pueden buscar. Hay un video de un güey católico que pensó que su misión era eh, convertir a más gente al catolicismo y él llegó a esta isla solo en un barquito que rentó, queriendo convertir y hablarle a esta tribu de Dios. Y le dieron flechazos, güey. No Fue llegó a la isla, lo reciente. mataron Esto antes. fue el año pasado, ¿no? Fue el año pasado. Sí, no sé Sí, si pasado hace 2, pero fue reciente. yo me enteré. De hecho, Y te ese voy a güey, decir, ahí, ya, ya, perdón, ese dale, ese dale. güey había misionado en muchos lugares y al final, antes Sí, de ir a ese viaje que lo mató, le dijo a su mamá, tengo que ir a este lugar, este es el último lugar en ser tocado por Dios. sí, Creo que era mormón, sí. si no me equivoco. Y sí, se le había advertido. De hecho, está prohibido ir a ese lugar. De hecho, cuando tú entras a la India, o sea, no es legal que tú vayas a esa isla. Por algo Ajá. está prohibido. No. Entonces, el güey rompió la ley y Y murió. sí. Y justo en ese ejemplo, doctor, yo no siento guilt ahí. Yo no me siento mal por ellos que están desnudos y todavía usan flechas Viven y su realidad. cantan al lado de una fogata haciendo rituales. Porque justo no está este aspecto de compararse. Ellos no nos ven y dicen, yo quiero un iPhone, yo quiero una chamba. Ellos Ajá, te están en ven como su amenaza. propia realidad. Claro, Es en el momento donde te comparas, donde mezclas la sociedad, mezclas las clases socioeconómicas que hay y donde problemas. ya esta comparación, donde Claro, ya tienes privilegio. Pero al claro. momento que estás segregado y básicamente todos viven igual, todos están en pelotas cazando con piedras pointy rocks, Ajá.
no existe ese privilegio, güey, porque están en su pedo. No Mal de existe ese muchos, elemento de consuelo de comparación. tontos. ¿Sí? O sea, sí entiendo lo que dices, profesor, pero yo creo, porque esa isla es un caso aislado, honestamente. Yo creo que actualmente las redes sociales, así como tú tienes Instagram, una persona de escasos recursos pues puede tener Instagram No y tengo puede Instagram. ver, puede seguir siguiendo las mismas celebridades que tú sigues y ver sus estilos de vida, eh, no sé, güey, que cómo las gastan, que cómo les gusta, ya sabes, a Cristiano Ronaldo que viajar en jet y alcoholizarse. Y entonces Pues empiezan es a ver una el estilo, herramienta claro, tan de empiezan la a ver el mierda. estilo, empiezan a ver el estilo de vida y quieren estar ahí y entonces se empieza a generar este Exacto. tipo de resentimiento social que solamente daña las hebras sociales, ¿no? Y esto viene sucediendo desde hace como 2 décadas para acá, porque antes de eso la tecnología no había permeado tanto en la sociedad. ¿A qué me refiero con esto? Que quizás tú tenías computadora, pero no todos los sectores de la sociedad podían tener acceso al Internet o a la computadora. Y actualmente, en 2021, ya es como el 10% o menos de la población que no tiene acceso al Internet. Entonces, prácticamente casi todos los individuos están conectados y eso permite que todos perciban las realidades de los otros, ¿no? O sea, todo lo que tú posteas en redes sociales y así, otra persona que quizás tú no desees que lo vea lo puede estar viendo y quizás no con los mejores ojos, ¿no? Aquí te va un dato que acabo de buscar. El 95.3% de los mexicanos tienen un smartphone. ¿Ok? Ya es prácticamente toda la población, dejando 80 a los, millones, sí, 80 millones de mexicanos tienen acceso a Internet. Y ahorita voy prácticamente a toda hacer la la población, dejando de lado a las división. personas más viejas y quizás algunas personas que no puedan utilizar un teléfono por pues alguna desventaja que tengan, ¿no? Es el 77% de los mexicanos tienen acceso a Internet. Es un chingo, un chingo. Estás hablando que muchos mexicanos viven en las montañas y 1 de cada 3 de ellos tienen acceso a Internet. 2 de cada 3, perdón. Entonces, existe este resentimiento porque tienes el niñito que, pues, humilde, que vive en las montañas, pero sin embargo se mete a Internet y ve fotos de Cristiano Ronaldo en su mansión todos los días. Y llega a su casa que se está cayendo y dice, puta, yo no tengo esto, güey. Yo no tengo esto. Tal vez si me pongo a disparar a gente y vender cocaína, pueda llegar a este punto. No, mira, no creo que sea así como tú lo pintas, o sea, sí, sí sucede Es eso, un caso muy extremo, pero caso es muy más, extremo. ajá, mira, es más donde se encuentren en la vida, ¿no? Y los valores que se les inculquen, porque hay muchísimas personas honradas que no importa que vean las fotos de Cristiano Ronaldo, no van a decir voy a vender droga. Obviamente se presta más a que lo hagan porque no tienen las oportunidades de obtener sus ingresos por otra manera. De la misma Depende de manera, cómo se te presentan, güey. de la misma manera, a grandes rasgos, todo el daño social, como tipo de secuestro, que ven como quién eres, a dónde vas, dónde viajas, te vamos a secuestrar, todo ese tipo de cosas empezó a aumentar muchísimo de manera exponencial cuando llegaron las redes sociales a México, que ahí tú veías, la gente ponía sus estilos de vida así sin susto, güey, me vale madre, ya sabes, y entonces la gente mala pues comenzaba a ver tus pasos y te chingaban. Entonces, sí se prestan todo este tipo de cosas, güey, o sea, a todo lo negativo, pero no creo que el privilegio sea el origen de las maldiciones, ¿no? Que le suceden a las personas con privilegio. Porque como Pero dice ¿cómo AMLO, sabes no, que no andan secuestrando a los pobres, como dice AMLO, ¿no? los hindús, güey, no saben que estamos aquí teniendo una conversación a través de un pedazo de metal, güey, y nos estamos viendo por algo que se llama cámara, aunque estemos a kilómetros de distancia, no saben, y por eso no hay privilegio ahí, güey, no tienen con quién compararse, pero todos los que se van de narco se van de narco porque saben que hay algo más allá y quieren conseguir ese más allá. Ellos saben que hay coches más lujosos del que tienen, ellos saben que hay casas más grandes con albercas de lo que tienen, quieren llegar a estar en ese privilegio porque saben que existe. Ok, No, entonces es la ambición, ¿no? El ser humano tiende a ser ambicioso y la ambición no es más que el deseo intenso de conseguir una cosa difícil. el ser humano se entiende a comparar, güey, y quiere, Claro, quiere estar donde están todos, güey. Si todos están en la alberca, quiere quieres también siempre más riqueza, más poder, no importa cuánto dinero tengas, nunca vas a tener el suficiente, ¿sabes? Nunca, a menos que seas Jeff Bezos, ni siquiera ese cabrón el tiene el suficiente. negocio de los casinos. ¿A qué voy con esto?
¿A qué voy con esto, profesor? O los casinos que tú acabas de mencionar, exactamente. Los casinos, ¿qué hacen, güey? Cuestionan el privilegio financiero de la gente hasta que les quitan su privilegio. ¿O qué es el casino, sabes? O sea, ¿qué rol juega en la sociedad? ¿Mueve el dinero de unas manos a otras? ¿Mueve más dinero de gente pobre hacia arriba o mueve más dinero de gente rica hacia abajo? ¿Cómo crees tú que El funciona el casino casino? es una de las invenciones más inteligentes del ser humano. Porque por más listos que nos hagamos, por más IQ que tengas, por más robots que construyamos, Los seguimos números son siendo números. seres humanos y tenemos ese flaw en nosotros que queremos más y más y más. Y eso no lo puedes corregir, güey, al menos que nos volvamos robots, güey. Te digo, entre más dinero hiciste en Wall Street, por ser humano tienes ese flaw de querer más y el casino, el que inventó el casino, supo explotar eso tan preciosamente. Tienes toda la razón. De hecho, las personas más ricas de Estados Unidos, una persona murió recientemente, fue el americano que llevó los casinos a Macao, a China. Entonces, este güey se hizo estúpidamente millonario, más millonario que los que hicieron los casinos en Las Vegas. Y pues para no hacer Son el los que cuento más largo, ganan. sí, son los que más ganan. Y no solo eso, güey. Mira, las estadísticas del casino siempre las tratan de hacer lo más slim posibles, ¿no? O sea, de que ganen el 48% y pierdan el 52%. Y es en ese 2% de diferencia donde los casinos se capitalizan. Pero el casino siempre te va a tratar de vender la imagen de que la persona que juega es el güey exitoso, el señor de negocios que le mama ganar dinero y siempre le va bien porque es un chingón, mientras que las personas que en verdad están jugando es toda la base del pueblo, la base trabajadora, mucha gente obrera, quizás albañiles que van a jugar y quizás como les regalan las bebidas se pierden. Entonces, los invito a que vayan a un casino y vean el perfil de las personas. Claramente encuentras de todos los estratos de la sociedad, pero en mayor o menor porcentaje hay unas clases que predominan y son estas personas las que resultan ser engañadas a gran escala, ¿no? Las que son los clientes del casino. O sea, el 80% de los ingresos del casino viene del 20% de los clientes que más lana meten, ¿no? Y no necesariamente que más lana meten, sino que Sí, pues, el más lana Pareto dejan en general. es la regla general con todo, ¿no? O sea, si nos vamos a venta de vinos, por ejemplo, güey, o venta de el chupe que quieras, cada marca tiene su marca premium por buena imagen, Sí, pero, y sí, cuesta más caro, tu imagen es más grande, pero van a vender muy pocos de eso. El negocio está en vender el pomo más barato, pero vender un volumen mucho más grande. claro. Y es lo mismo con los casinos. Pero, Se llevan pesos de la gente pobre, pero la gente pobre que está jugando es un chingo, güey. Y tal vez se llevan 10 pesos de la gente rica, pero poca gente rica está jugando. claro, o quizás están jugando menos dinero, inclusive, ¿no? Porque el pobre es pobre porque quizás está jugando muchísimo dinero, o quizás son diversos factores. Entonces, no puedes meter a todas las personas en una caja. Somos todos individuos completamente distintos. O sea, no puedes decir este güey es fifí, este güey es naco. Todos somos parte de una sociedad y todos tenemos una función única dentro de esta misma sociedad. Por más irrelevante que tú pienses que es tu trabajo o donde te encuentras ahorita que nos estás escuchando en esta plataforma, en verdad juegas un papel importante dentro de la sociedad e importas dentro de la economía, ¿sabes? Importa igual el velador que queda a cuidarse el edificio en la noche como el ingeniero don chingón que sube a su oficina todos los días porque es dueño del edificio. Cada persona juega un papel específico dentro de la sociedad. Todos tienen los mismos sentimientos, o sea, igual lloran los ricos que los pobres, ¿no? Entonces, tenemos que comprender que no, o sea, las divisiones sociales que se han creado como castas o como privilegio, en verdad no existe, güey, y es simplemente el ser humano juzgando a los demás. Entonces, yo veo que tú tienes un coche que me gusta, te juzgo, y como tú tienes un coche que probablemente es mejor que el mío, pues te juzgo como un puto papanatas, güey, un pinche pendejo que ya sabes, güey, o como el fifí, o como el, ya sabes, güey, como el fanfarrón. ¿Por qué ponen las personas en una caja, güey, cuando podemos saber que es inclusive el mérito propio lo que los ha llevado a estar ahí? Ok, entiendo tu punto. O sea, el privilegio no es algo físico, no es un árbol que está plantado y existe. No Pero lo puedes, ajá, es difícil de calcular, el porque ser para ti el humano privilegio es algo que que para mí crea no me el importa, privilegio, ¿sabes? ¿no? O sea, si privilegio lo consideraríamos
vivir en la naturaleza, estaríamos diciendo que las tribus indígenas del Amazonas son privilegiados. Respiran el aire más Viven limpio, quizás. rodeados de árboles. Claro. Exacto. Entonces, sí, ok, es subjetivo. Yo soy Entiendo el punto, privilegiado por tener pero a mi amigo a menos de 1 kilómetro de mi casa. Sí, ¿sabes? O sea, el privilegio es tu posición con respecto a otro en la vida. sí, Eso y es el aquí va otro privilegio. ejemplo. Podrías decir, yo soy privilegiado porque aunque no tengo coches y una casa grande, vivo con mi familia y como con ellos todos los días. Claro, Y Elon no está haciendo eso, por eso soy privilegiado. claro. Y Pero como dice, hay una opinión general, ¿no, doctor? Hay una opinión general de qué es ser privilegiado claro, en términos generales lo entendemos. Ahora, es más difícil reconocer el privilegio cuando eres alguien privilegiado, sí. Puedes descartar el privilegio, como decir, no importa, porque eres alguien privilegiado y desde tu privilegio puedes descartar esa idea. Pero cuando eres alguien que no tiene el privilegio, es muy difícil poderse catalogar, ¿sabes? Entonces, de hecho, una persona que no tenga el privilegio de estarnos escuchando en este momento, si nos estás escuchando, por favor, deja tu manita de like y un comentario. Eh, no vas a saber qué es el privilegio, hermano. ¿Me explico, profesor? Ahorita las personas que tienen el privilegio de ver este video están teniendo un entendimiento mayor, ¿no? De lo que es lo que estamos discutiendo. Pero yo creo que dividir a las personas como privilegiado o no privilegiado es simplemente un byproduct del racismo, del resentimiento social y de, pues sí, güey, de pero todos los eso es problemas que hay parte ahorita. de no vivimos, güey. O sea, está muy bien concretado en el mundo donde vivimos. No es de que mañana me deshago el racismo. El racismo va a seguir en 100 años, güey. Claro. El racismo viene del humano. O sea, no te vas a deshacer de él igual que me puedo deshacer de una planta, güey. En ¿Sabes? esencia es el O miedo a sea, lo la planta la... desconocido. El racismo en esencia es un miedo a lo desconocido o a lo ajeno, ¿no? A lo que no es lo común para el individuo. a lo ajeno, güey. Ahora, tomando en cuenta lo anterior, profesor, ¿tú te consideras alguien privilegiado? Sí. Muy bien. Te voy a dar un ejemplo hoy que estaba manejando en mi trabajo con una colega y le empecé a platicar de pues, los lugares donde había viajado. Yo tengo la fortuna de conocer Europa Claro. y se sorprendió mucho. Dijo, wow, no manches que has ido a Europa, cuéntame los lugares que has ido, cuéntame cómo es la gente, cuéntame si son buena onda, mala onda, qué idioma hablan. Y yo pensando como, wow, en mi círculo de amigos no preguntarían esto porque ya lo saben. Sin embargo, eh, mi privilegio sobre esta persona me hace sentir culpable, que, o sea, y se lo conté con pena, ¿sabes? Se lo conté, pues sí, con pena, como que tal vez ahorrándome detalles para que no pensara que era demasiado más privilegiado que ella porque no quería que se sintiera mal. Cosas de mamadores. Sí, yo te Cosas de entiendo. Pero al privilegiados. final, al final es tu ego sintiendo empatía, literal. O sea, porque literalmente te sentiste mal por algo que ni siquiera hiciste mal, no es una acción que tú realizaste ojetemente, ¿sabes? O sea, simplemente sientes culpa por alguien que no tiene la oportunidad de hacer lo mismo que tú, pero en verdad Es no guilt. está mal. O sea, No, no está mal. es evidente que no está mal, güey. Es como si yo ando en mi patín eléctrico, tú no tienes un patín eléctrico y me siento mal porque digo, ah, pobre cabrón, es que este güey no sabe lo que se siente andar en mi patín eléctrico. Pues sí, En tu porque barrio no has... no te sentirías mal, güey. Si te vas a un barrio más pobre, te sentirías mal. No, de hecho, no andaría con el patín eléctrico en un bar porque me le van a dar baje, güey. Se lo van a llevar, cabrón, ¿sabes? Tomo mis precauciones. Pero a lo que voy con esto, hermano, es el privilegio es simplemente una percepción empática percibida por tu ego, ¿sí? Porque si eres una persona multimillonaria que tiene todo en la vida, pero neta tienes un ego abierto, güey, como como Dalai Lama, güey, o sea, una persona que no se siente más que nadie, neta, una persona centrada en la vida, güey, tiene humildad. Y esto lo puedes ver dentro de las personas más ricas del mundo. Warren Buffett, Mark Zuckerberg, todos esos cabrones, güey, son estúpidamente ricos, pero no andan alardeando, ni andan mostrando su riqueza así, no andan mamando, ¿sabes? Son personas que se mantienen centradas, quizás se visten con la misma t-shirt de algodón todos los días, o quizás con un saco, no tratan de hacerla de pedo, no tratan de presumir ni nada.
Y es ahí donde te das cuenta que el ser humano está roto, güey. Porque hay todas estas personas abajo de ellos que son mamadores, que les gusta traer inclusive ropa falsa, ropa pirata para pretender que son algo que no son o para pretender que están por arriba de una clase social a la que no pertenecen, ¿sabes? Entonces, todo es percepción, todo es tratar de engañar a los demás. ¿Cuánta gente al lado tuyo no está alardeando simplemente para engrandecer tu ego o para hacerte sentir mal? Son cosas que tienes tú que preguntarte todos los días. Pues, doctor, también calificamos o honorificamos esta empatía que sentimos. Nunca hace falta el güey que tiene mucho dinero y sabemos que tiene mucho dinero, sin embargo es sencillo. Y decimos, sí, es que humilde es, no presume su dinero, se viste de t-shirt súper sencillo y hasta Claro. le echamos flores, ¿sabes? Decimos, este güey podría ser presumido y en vez de comer en Loma Linda, come en McDonald's. O sea, nosotros premiamos su ego. Y eso, en principio, es lo que engrandece a los personajes. Tú, al premiar el ego de alguien o al reconocerlo como alguien superior, te posicionas a ti como alguien de menos valor dentro de la cadena. ¿Sí me explico? Entonces, es ahí donde todo el resentimiento social, y creo que te lo había explicado una vez, con este tema de que yo le decía a unos amigos que no tenían la suerte de tener chofer, yo pongo chofer y me decían, no, pues tú eres millonario, la chingada. Entonces, esos comentarios, ¿dónde me colocan a mí, güey? Justo por eso no te puedes llevar con esa gente, por esos comentarios. Exactamente, Estás y es a lo saliendo. que voy. Esos comentarios, ¿dónde me colocan a mí? Como el malo por tener dinero, por haber generado el ingreso para poder pagarle a otras personas y prestarme servicios, o a él lo colocan como el pendejo resentido social. En verdad, él es el resentido social y queda mal parado con todas las personas alrededor, ¿no? Pero es que no es su culpa, o sea, Sí es no su es tanto culpa, su porque culpa. al momento que esa persona se echa ese comentario, hay cierto resentimiento oculto en sus palabras, que es evidente, ¿no? De otra manera, no te criticarían por tener capital, Te porque voy a poner un ejemplo. eso no es criticable dentro de mi círculo social, si sabes a lo que me refiero. Voy a poner un ejemplo. Vamos a decir que sales a comer con una niña y se pide su ensalada y está comiendo la lechuga, una ensalada en un lugar carísimo, güey. Van a la mansión y pide una pinche ensalada. Y come la lechuga y dice como, qué asco, no, esta lechuga no me gustó, no la lavaron bien. Y llega el pinche chef y dice, ¿cómo que no la lavamos? La acabamos de lavar, te la Claro, hicimos. Y ella no, es que no sabe como la lechuga que me gusta. Tú estarías diciendo, tú serías el güey quejándose del chofer, o bueno, de este güey tiene chofer, diciendo, pinche vieja exagerada, o sea, cómete la lechuga, no tiene nada de malo. Tú serías ese amigo tuyo diciendo, ah, pinche millonario, tienes chofer. Estarías diciéndole a esta vieja, ah, pinche millonaria, comes lechuga exportada de Japón o qué pedo. no puedes, porque Es el mismo caso. hay una relación distinta. Lo estás escalando a un nivel, pero es el mismo caso. Claro, Tú quedarías como el resentido y ella quedaría como si no sabes si sentirse mal o no. claro, exactamente. Y es esta clase Realmente, de ¿no? acontecimientos que suceden más de lo común. De hecho, si a ustedes les ha pasado algo similar, no duden en comentarlo. En verdad son situaciones que nos pueden pasar a todos en el día a día y son muy comunes, ¿no? Todos hemos visto un caso así, ¿no? De hecho, en TikTok pueden ver el de, hey, my best friend's rich, check, ¿no? Y sale, te ponen ahí un amigo mamador o alguna persona, ¿sabes? Que se llevan con una persona súper mamadora o así. Y en verdad, esas cosas perpetúan el modelo de castas sociales que se vive en Occidente, ¿no crees, profesor? Simplemente es la realidad donde que cada quien vive. O sea, ¿Tú crees cada que quien. cambie? ¿Tú crees que cambie la realidad aquí en México o que en Estados Unidos la justicia social de la nada haga que todas las personas del gueto se conviertan en millonarias y vivan en Beverly Hills? ¿O en verdad crees que simplemente es un modelo que se va a perpetuar durante los años y quizás cambie poquito, pero en 100 años o en 200? Es que es un modelo histórico, güey. Es un modelo que es por toda Ha la historia. evolucionado poco a poco. O sea, porque, por ejemplo, al principio en Estados Unidos tenían esclavos. Inclusive aquí se esclavizaban a los indígenas y eso estaba completamente visto como lo normal, cuando en verdad es algo, es una aberración, no se debería hacer. Entonces,
sí va a evolucionar, güey, pero podría evolucionar a ser algo malo. Podrían a ti quitarte una oportunidad, aunque merecías más una oportunidad, Como en la Revolución dar a alguien Francesa, más simplemente por su color de piel. como en la Revolución Justificar Francesa, ¿no? Que todas las personas se fueron en contra de los burgueses por tener más dinero, cuando en verdad no se daban cuenta de que las personas de dinero eran los que alimentaban a la sociedad. exacto. Y acabaron dándose un disparo en el pie. Sacaron a Sí, la reina y todo se volvió un desmadre porque todo el como mundo cuando en Los Simpson linchan al señor Burns, ¿no? Para ponerlo en ejemplos prácticos. Y es un episodio donde todo el pueblo de Springfield está emputado y van con trinches y todo a linchar al señor Burns. Estaban envergados, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? ¿Tú crees que pueda darse un desenlace social donde sea la clase privilegiada, pues linchada por toda la base trabajadora o el resto del país, que se genere una diferencia en ingresos quizás tan abismal entre ricos y pobres que los pobres se vean obligados a, de alguna manera, rebelarse en contra de la clase opresora? definitivamente ahorita se dio cuenta la clase pobre que tiene mucho más poder de lo que pensaba cuando se unen. Estoy hablando de manifestaciones como Black Lives Matter en el Capitolio. O sea, cuando tú unes a mucha gente con causas comunes, o hasta las feministas en México, Claro, es mucho poder. Y si estás hablando de un gobierno un poco más de izquierda, como el que acaba de entrar Biden, van a reaccionar a cualquier tipo de manifestación así como para darles derechos. sí. Trump no dio un carajo por Black Lives Matter. O sea, se fue a su boca Desgraciadamente, ¿no? y dijo que manifiesten estos cabrones, man, igual. Biden yo Claro. creo que sería al revés. Si se manifiestan, intentaría dialogar con ellos y darle derechos o darle privilegios que antes no tenían, porque la izquierda es mucho más sensible a cómo reacciona el público, sin evaluar si es lógico lo que están pidiendo o no. Mira, tú el otro día me estabas comentando algo muy interesante relacionado a esto que estás diciendo, que la tendencia de la política global va hacia la izquierda. O sea que una vez que Es legalizan correcto. algo, Es no lo vuelven a correcto. prohibir, ¿no? Y lo podemos ver con el No hay alcohol. El vuelta alcohol para estaba atrás. prohibido y una vez que quitaron la prohibición del alcohol, pues ya es inimaginable que lo prohíban, ¿no? Ya legalizaron la mota y ahora es inimaginable, o en algunos años va a ser inimaginable que le quiten la mota a la sociedad, ¿no? ¿Cómo nos quitan la mota? Y quizás en El algún punto aborto es igual. esa sea la decadencia Ya que social. Aprobar ya que todo sea la legalizas decadencia. matrimonio, no hay vuelta para atrás. Ya que legalizas transgéneros, no hay vuelta para atrás. La tendencia es hacia la izquierda. Tú como conservador puedes mantener que no se legalice nada más. Sin embargo, no puedes ilegalizar algo que ya se legalizó. Habría demasiado repercussion del público. Sí. Por eso la Eh, tendencia es a la izquierda. Hay un Por eso, ejemplo en el país de Europa que legalizó a las de 16 años, eh, que eso es algo prácticamente impensable en muchas otras partes del mundo. Y también estuvo esta parte de Europa también que legalizó el canibalismo solamente en ciertas circunstancias, que fue, legalizaron el canibalismo. pero escucha esto, solo lo legalizaron, ¿por qué? Porque hubo un accidente de avión en una montaña, en un punto muy alto, y los sobrevivientes del accidente se vieron obligados a comerse a las personas. Entonces, bajo la ley del país, ellos tenían que estar en la cárcel, pero en verdad eran sobrevivientes, o sea, en verdad eran personas que sufrieron cosas terribles. Entonces, la única manera de, pues, no procesarlos era modificar la ley haciendo que el canibalismo fuera legal solamente si son circunstancias de vida o muerte y que se pueda comprobar que la persona quizás ya había muerto antes y por eso comieron carne humana, ¿sabes? Entonces, siempre van a entrar en juego, ¿no? Todos estos factores sociales. Quizás si hubieran sido una tribu de aborígenes caníbales que existen en el Amazonas, hubiera sido distinto, ¿no? Porque también en Brasil es ilegal el canibalismo. Pero bueno, eso Estoy ya. seguro que los indígenas en Brasil hacen algún tipo de canibalismo simplemente por ritual religioso. Pero creo que los indígenas, o sea, no se meten la ley con ellos, están en su propio pedo. De hecho, Son tengo entendido que lo que tú mencionabas hace ratito de los, ¿cómo se llaman los de la India? Los que habías mencionado. eh, Los, ¿cómo se llaman? Sentineleses. Ellos practicaban finaleses. el canibalismo, ¿no? Tengo entendido. Aquí estoy buscando
No hay evidencia que apoye que sí son caníbales. Following the death of 2 fishermen, concluded that the group does not practice cannibalism. Realmente no sabe, güey. No hay nadie espiándolos. Están en su propio pedo. Es una población estimada de entre 50 y 200 personas. Es lo que estoy viendo, güey. O sea, no hay una población estimada. 100 y 150. Y los últimos datos capturados, tienes que saber que fueron en 2004. O sea, podrían ser 500 ahorita, no sabemos. En verdad, lo único que sabemos es que ahí no hay coronavirus, gracias a Dios. Tampoco hay hospitales, pero sí. Definitivamente ha sido una plática fructífera, profesor. Creo que hemos llegado a definir lo que es el privilegio, o más o menos cuestionarlo. Ustedes, audiencia, ¿qué creen acerca del privilegio? ¿Existe? ¿No existe? ¿En verdad es algo que importe? Si te ha gustado este podcast, no olvides dejar tu manita de like, comentar cualquier tema que te gustaría que comentáramos en videos futuros y no olvides suscribirte. Profesor, muchísimas gracias por compartirme todos estos datos. ¿Algo que quieras comentar? Sí, ahorita que dijiste que el COVID no ha llegado allí, hace poco llegó el primer caso a Micronesia, que es una Hijos de isla la en el verga. Pacífico, Sí. igual como súper indígena, Ajá. llegó el primer caso apenas. No O mames. sea, También llegó hasta la pobre- Antártida el coronavirus. Y le dio a unos Antártida. científicos que fueron a la Antártida de expedición. Sí, No de la mames. verga. Sí, imagínate que te agarre allá, güey. Pues sí, cara. Yo creo que de eso lo hablamos en el siguiente podcast. Muchas gracias por escucharnos, audiencia. Hasta la próxima.